Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales. El primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Dios Admirable en casa, que le alegría que te hayas podido conectar y que estés hoy aquí con nosotros. Yo soy Alberlin Paz y nos estará acompañando durante este tiempo de transmisión. Hemos iniciado una nueva serie que se titula La Iglesia. Estaremos hablando sobre este tema tan importante como lo es la iglesia. El primer tema también fue interesantísimo acerca de esto y hoy específicamente hablaremos de esa iglesia donde todos quieren ser parte. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es esa iglesia donde todos quieren ser parte? Bueno, te invito a que te quedes durante esta transmisión para que podamos comprender, entender y saber cuál es esta iglesia. El pastor José Escalona nos estará hablando sobre este tema tan importante. Antes quiero invitarte a que compartas esta transmisión en Facebook, Iglesia Dios Admirable Maracaibo, en YouTube IDAM Oficial o Iglesia Dios Admirable Maracaibo también, y que nos sigas en Instagram como @IDAM Oficial para que te enteres de todas las actividades que tenemos para ti. Vamos a escuchar una alabanza, una canción y luego de esto continuamos con más de este tema. No
Qué bueno que puedas permanecer conectado a la transmisión de la Iglesia Dios Admirable en Casa. Si apenas te vas uniendo, te queremos dar la bienvenida. Estamos hablando sobre esta nueva serie que inició, titulada La Iglesia. Específicamente hoy estaremos hablando sobre esa iglesia donde todos quieren ser parte. Sentirse parte de un grupo social es parte de la vida realmente, sentirse querido, sentirse acompañado, cuidado, que hayan personas que estén pendientes de ti, que quieran saber cómo estás, eso es parte de la vida. Por eso Jesús nos invita a ser parte y miembros de Él a través de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia o qué debe tener la iglesia para que todos quieran ser parte de ella? Pues yo quiero hablar sobre las características de mi iglesia, de la Iglesia Dios Admirable en Maracaibo. La primera característica es que es bíblica en su contenido, creo que es una de las más importantes. La segunda es que es bondadosa en su actitud, actualizada en su enfoque y auténtica en su naturaleza. Al ver estas características decimos, esto es una iglesia donde yo quiero ser parte, una iglesia donde todos quieren ser parte, una iglesia sana que de verdad está enfocada en las cosas de Dios. El pastor José Escalona nos estará hablando más a profundidad sobre este tema, pero si tú crees que existe otra característica que podemos mencionar, entonces déjala en los comentarios, interactúa con nosotros a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de donde nos estés viendo. Nuevamente te invitamos a que compartas esta transmisión con otros para que también puedan ser bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y después el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor José Escalona. De mí si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pajarito que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua del desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hace años, escuché la historia de un predicador que solía compartir el mensaje de Jesús en cada rincón donde él se encontraba, hasta que en una oportunidad
tuvo el encuentro con una mujer poco usual, una mujer de dudosa reputación, porque esta mujer era una prostituta. Y en esa conversación hablaron de Dios, de la vida y de todo lo que fuera importante en ese momento. Y en medio de ese diálogo, de esa buena conversación, este hombre le pregunta a esta mujer: ¿te gustaría cambiar tu vida? ¿Te gustaría darle un giro radical a lo que tú eres y haces? Esta mujer sin dudarlo dice: claro que sí, me gustaría, me encantaría cambiar mi vida, pero no sé cómo hacerlo, no sé qué debo hacer, no sé cómo salir de este foso donde me encuentro. Fue la ocasión oportuna para que este hombre le hablara de Jesús, del Evangelio, y luego de presentarle el plan de salvación, hablarles de Jesús como el Salvador y alguien que perdona pecados, el Hijo de Dios hecho hombre. Esta mujer recibe el mensaje, pero luego este predicador le dice: busca ayuda, busca una iglesia, busca la ayuda de una iglesia, te va a servir muchísimo. Esta mujer, cuando escucha este comentario de aquel predicador, sonríe con una sonrisa de extrañeza y le dice: buscar ayuda en una iglesia. ¿Cómo es posible esto? Buscar ayuda de una iglesia. Luego esta mujer le dice: suficiente tengo con mi conciencia. Esta es una historia de muchas donde podemos encontrar personas con necesidad de Dios, personas con necesidad de gracia, de perdón y de nuevas oportunidades, personas que por circunstancias de la vida perdieron la fe, perdieron la esperanza, se han cansado de remar y no saben cómo salir del foso donde se encuentran. Personas que se rehúsan incluso a recibir apoyo y ayuda de una iglesia porque han dejado de creer en ellas. Y como dicen algunas personas: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú abres aquel maravilloso libro regalado y entregado por nuestro Dios, nos damos cuenta que el proyecto de Jesús con la iglesia era algo tan maravilloso, donde toda persona pudiera acudir, recibir de Él, recibir salvación y encontrar un mensaje esperanzador con el potencial de salvar un alma, de transformar vidas y de restaurar todo corazón herido. Ya que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, en otras palabras, es la representación de quién es Jesús. Son los brazos, son las manos, son los brazos de Jesús que abrazan a un alma destrozada y perdida. Esa es una de las grandes funciones de la iglesia. Pero así como esta mujer que estaba negada a recibir ayuda y a buscarla en una iglesia, porque como decía ella, era suficiente ya con lo que su conciencia todos los días le decía, hay muchas personas que lamentablemente por malas experiencias, por ideas equivocadas, llegaron a la conclusión de que la iglesia no es un lugar de refugio, no es un lugar de encuentro donde podemos sanar las heridas del alma y sanar también nuestros corazones. Y esta realidad que muchos afirman, en realidad está muy distante a la idea original de lo que Jesús quería con su iglesia, al plan original que Jesús desarrolló para su iglesia. El plan original es que la iglesia en realidad pudiera ser un lugar de encuentro, un movimiento espiritual que busca alcanzar a las ovejas perdidas. Como una vez dijo Jesús: mi propósito es buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando pienso en esto, es inevitable que no le diga a Dios: Señor, ayúdanos una vez más a hacer todo lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser tus manos que puedan levantar al caído. Ayúdanos también, Dios, a ser tus brazos para abrazar al defraudado. Ayúdanos, Dios, también a ser tus espaldas para poder cargar al lastimado. Ayúdanos, Dios, a poder ser tus ojos para poder ver las verdaderas necesidades. Señor, ayúdanos a ser tus pies para poder caminar hacia las personas que realmente necesitan esperanza y una mejor vida. Y esa vida solo lo ofrece Jesús. Y en estos tiempos Dios utiliza su iglesia para poder comunicar su mensaje. Un mensaje de vida, de esperanza, de transformación, pero también un mensaje de salvación. Porque de eso se trata ser iglesia. Y el tema de hoy en esta serie que le titulamos Soy Iglesia tiene por nombre ser una iglesia a donde todos puedan acudir. Ser una iglesia donde todos quieren ser parte. Una que atraiga, una que cautive, una que ame y que confronte, pero también que brinde esperanza y brinde fortaleza para nuestra fe. Y en primer lugar, una iglesia a la que todos quieren ser parte, en primer lugar, es una comunidad que habla
la verdad. Una comunidad que habla la verdad. Te quiero comentar algo. A mis 20 años tuve una experiencia muy interesante con una chica. Como te dije, a mis 20 años. Era una chica que me llamaba la atención, estaba cortejándola, estaba tratando de enamorarla. Recuerdo que en ese tiempo la llamaba, la visitaba, compartía con su familia y siempre estaba buscando la oportunidad de estar cerca de ella. Al parecer, todo apuntaba bien hasta que llegó un día donde esta muchacha, con mucho respeto, amor y consideración, conversó conmigo sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Y de manera muy diplomática, esta chica fue honesta respecto a sus sentimientos, pero también fue muy honesta conmigo acerca de sus planes futuros. Y esos planes y esos sentimientos que ella estaba compartiendo, lamentablemente yo no estaba allí. En otras palabras, como dirían muchos jóvenes hoy día, en esa relación no había corazón. Simplemente era una relación de amistad. Recuerdo que en ese momento ella, al expresar lo que sentía y cuáles eran sus planes futuros, donde por cierto yo no estaba planeado en esos planes, ella agradeció mis intenciones, mis actitudes, la forma en cómo me relacionaba con ella, con su familia, los buenos gestos, pero fue muy honesta conmigo. Y recuerdo que en ese momento, cuando ella fue muy honesta, eso fue como un balde de agua fría, como un puñal a mi corazón, que estaba en ese momento enamorado y entusiasmado con esa muchacha. Y honestamente recuerdo que eso que ella me compartió, su verdad, no fue algo que a mí me agradó, que me cayó muy bien, me cayó muy mal, pero luego con el tiempo yo pude apreciarlo y, por cierto, agradecer mucho porque ella fue honesta y sincera conmigo. Compartió su verdad, compartió lo que pensaba con mucho amor, con mucho tacto y con mucha consideración. Fue muy clara conmigo. Y como te dije, escuchar eso a una edad de 20 años no era una verdad muy agradable, pero era una verdad necesaria porque, en respeto a mí, ella no se aprovechó de mis sentimientos, no se aprovechó de la oportunidad para jugar con mis sentimientos, simplemente fue honesta. Esta chica fue capaz de compartir conmigo una verdad con mucho respeto y mucho amor. Y relacionando esta experiencia, que hoy día me puedo reír con toda la libertad, quiero relacionar esto a lo que debe ser la iglesia. Y una de las características, una de las funciones de una iglesia que atrae, donde todos se sientan cómodos y que quieran pertenecer, es que la iglesia siempre procurará compartir la verdad con amor. Una iglesia siempre va a procurar compartir la verdad de Dios en los mejores términos. Y es que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia tenemos la verdad, no una verdad cualquiera, sino la verdad de Dios. Y estamos llamados a compartirla con todas las personas. Y muchas veces esta verdad va a ser escandalosa, va a ser incómoda, va a ser poco atractiva, pero al final es una verdad, es la verdad que viene de Dios. Y es una verdad que tiene un potencial tan grande, como una vez dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esa es la verdad acerca de Dios, es la verdad acerca de nosotros los seres humanos, el hombre, pero también es la verdad del Evangelio. Y esa verdad nos hace libres del pecado, libres del engaño, que por cierto, mucho engaño hay en estos tiempos donde hay muchas verdades, donde hay verdades subjetivas y pareciera que todo estuviera en contra de esas verdades fundamentales, de esas verdades objetivas que vienen de Dios y que las encontramos en la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos enseña que a través de conocer esa verdad, la verdad de Jesús y de Dios y del Evangelio, nosotros somos libres para poder abrazar el Evangelio, para poder abrazar a Dios y a Jesús por la fe y ser reconciliados con Dios. Y es que cada vez que tú y yo nos exponemos al Evangelio, al mensaje de Jesús, tu mente es desatada, es liberada y de esa forma podrás vivir una verdadera vida en Dios. Y esto le puedo decir, la verdadera libertad. Y esa verdad, esa libertad que viene solamente de Dios, esta verdad profunda que viene del Evangelio, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y esto eran palabras que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y hablando de la verdad, Francis Schaeffer, un teólogo, un pensador y apologeta cristiano, en una ocasión, él comparte una experiencia cuando estuvo compartiendo con una persona el Evangelio de Jesús. Él dice que luego de una larga y extendida discusión con este hombre,
acerca de lo que es el cristianismo, esta persona luego se despide y le dice las siguientes palabras: gracias por abrirme estas puertas. Ahora puedo adorar a Dios de una mejor manera. En lo personal, yo aprecio de una iglesia, yo aprecio de una comunidad de fe cuando ésta es capaz de compartir la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, todo lo que dice la Biblia. Cuando ésta habla a mi corazón, cuando ésta me confronta, cuando ésta me enseña, cuando me orienta, me exhorta y también cuando es capaz de confortar un corazón herido. Cuando me dice: José, vas bien, lo estás haciendo bien, esa es la dirección que debes tomar. Yo me alegro, yo me contento, pero también tengo que agradecer cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, a través de su verdad, es capaz de decirme: José, por ahí no es. José, ese no es el camino. Y es que hay una realidad, y es que muchas veces como iglesia, como digo ahora, como comunidad de fe, nosotros podemos intentar compartir el mensaje de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, pero sin amor. Y esto es un grave error, es un gran peligro intentar compartir la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, sin amor. Y el mismo Francis Schaeffer, que comparte su experiencia de hablar la verdad, dice: una verdad verdadera podría ser fría y cruel si se comunica sin amor. Una verdad verdadera podía ser fría y cruel si se comparte sin amor. Y muchas veces nosotros como iglesias, como cristianos, podemos cometer el error de comunicar el mensaje de verdad, el mensaje de Jesús, sin amor, sin gracia divina. Y es que una verdad sin tacto, una verdad sin amor, es una verdad que muchas veces no va a llegar adecuadamente, porque la verdad y el amor tiene que ser dos cosas que tienen que estar siempre acompañadas. Y es que hablar la verdad en amor es saber hablar, saber qué decir, saber cómo decirlo y cuándo decirlo. Y no es tanto lo que digo también, sino cómo lo estoy diciendo. No es el qué, sino también el cómo. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a hablar la verdad de Dios en amor a través de la gracia de Jesucristo. Es poner en práctica las palabras del apóstol Pablo. No nos negaremos a poder compartir el sabio consejo de Dios, pero este consejo de Dios tiene que estar cargado del amor de Cristo. Y hablando de amor y hablando de verdad, el escritor de Proverbios en el capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Dos cosas pide el escritor de Proverbios que hagamos: que nunca nos abandone el amor, pero también la verdad. Llévalos alrededor de tu cuello, escríbelos en el libro de tu corazón. Y luego dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Porque les digo honestamente, ¿quién no disfruta una persona con gracia? ¿Quién no disfruta una persona que habla la verdad, pero también que comunica el amor de Dios? Todos disfrutamos una persona de ese tipo. Y el principio es simple: amor y verdad. Pero debo presentarte esta realidad, debo presentarte esto, o mejor dicho, mostrarte las dos caras de una moneda. Y es que muchas iglesias, lamentablemente, han utilizado el púlpito, su espacio, para condenar, para maltratar, para señalar y para castigar. Utilizan su mensaje para poder golpear a su feligresía, para poder golpear a las personas. Pero también hay otras iglesias que es todo lo contrario, que han utilizado sus espacios para comunicar solamente un mensaje agradable al oído, un mensaje simpático, un mensaje que en algún sentido puede ser un mensaje azucarado para que las personas que escuchan puedan disfrutarlo. Pero otras veces, lamentablemente, suprimen ciertas verdades. Pero tengo que decirte con toda la honestidad, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú abres una Biblia y empiezas a leerlo, muchas veces vas a encontrar palabras de esperanza, palabras de aliento, pero otras veces vas a encontrar un mensaje que te va a confrontar, que te va a llamar la atención, que te va a decir: por aquí no es la decisión correcta la que estás tomando.
Eso que estás haciendo, eso que estás viviendo, la forma en cómo te estás comportando no es lo mejor para ti. Te vas a encontrar muchas veces eso. Y en la iglesia y en una comunidad de fe habrá palabras de amor, palabras de gracia, pero también tiene que haber palabras que sean de verdad. Palabras que muchas veces te reten, te confronten, pero también que te llamen la atención, porque hay verdades necesarias. Hay verdades que por muy incómodas y dolorosas que sean, son verdades necesarias. ¿Qué hace un niño cuando está enfermo o de gravedad? Tiene que tomar un medicamento, tienes que inyectarlo. ¿Por qué? Porque de eso dependerá su bienestar. De eso dependerá la vida o la muerte de este niño. Esto significa que hay cosas muchas veces que quizás no van a ser muy agradables, pero como son de necesarias. Y yo me he dado cuenta, en este tiempo que Dios me ha permitido caminar con Él, hay momentos donde seré confrontado por muchas verdades, pero cuán necesarias son esas verdades para el alma. Cuán necesarias son esas verdades dentro de la iglesia. Y nosotros como iglesia, que comunicamos este mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, tenemos que entender que muchas veces habrá momentos de incomodidad, pero tienen que ser palabras que estén llenas de amor. Que en nuestra iglesia, en Dios admirable, nunca falte el amor, pero tampoco debe faltar la verdad de Jesús. Y es que cuando tú estudias la vida de Jesús, la vida del gran maestro, te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús comentaba o hablaba mensajes que producían aliento, ánimo, pero otras veces su mensaje era desafiante. Su mensaje era incómodo y hasta confrontador, porque de eso se trata el consejo, o mejor dicho, el sabio consejo de Dios. Y como iglesias, al igual que Jesús, muchas veces compartiremos una verdad que va a alentar, pero una verdad también que quizás va a llamar la atención, que va a confrontar, pero lo más importante es que te va a levantar y te va a llevar a un mejor lugar, a puerto seguro, y hará de ti una mejor persona. Como dije en un principio, yo agradezco ser parte. Yo agradezco estar en una iglesia que me hable la verdad con amor. Ahora, hay una gran diferencia. Estas verdades las hablaremos con amor, con gracia, con tacto, con consideración, porque al igual que todos nosotros somos cristianos en construcción. En segundo lugar, una iglesia a la que todos quieren ser parte es una iglesia auténtica, es una iglesia real. Y por muchos años, quiero decirlo en estas palabras, cometí la estupidez, la tontería de creer que mientras más proyectaba mis fortalezas a la hora de enseñar y compartir un mensaje, yo pensé muchas veces que el mensaje sería mejor recibido. Pero luego descubrí que los mensajes que he podido compartir, que han sido los mejor recibidos, son aquellos que parten de mi debilidad, son aquellos que vienen de mis carencias, cuando puedo abrir mi corazón sin temor y expresar quién soy, mis debilidades, mis luchas y en qué cosas yo estoy trabajando. Cuando soy honesto, cuando no tengo temor de mostrar mis grietas, mis debilidades, cuando soy capaz de abrir mi corazón y mostrar las cosas que día a día estoy trabajando, como tú también lo pudieras estar haciendo. Ya que al igual que tú, soy un cristiano en construcción. Y acá en IDAM, acá en la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, nos esforzaremos y tendremos siempre como meta mantener esa realidad. Ser una iglesia real, ser una iglesia auténtica donde todos se sientan cómodos, donde todos quieran pertenecer porque se sienten identificados. De que somos piezas de barros en manos de Dios, imperfectas ciertamente, pero que cada día somos moldeados por el gran alfarero. Y ese alfarero es Cristo Jesús. No somos una iglesia perfecta, solo somos una iglesia que estamos tratando e intentando caminar como Jesús, pero también caminar con Jesús. Y en esta iglesia, por cierto, una de nuestras normas, no sé cómo llamarle, o declaración de valores, es que somos una iglesia auténtica en su naturaleza. Y lo decimos, y muchas veces lo citamos, y lo hemos memorizado muchas veces, pero la bendición está cuando nosotros como iglesia nos esforzamos en poder vivir y aplicar esta realidad de ser cristianos, ser iglesias auténticas, reales. Y en estos tiempos las personas necesitan ver cristianos auténticos. No una pantalla, no máscaras, sino cristianos reales. Cristianos que viven el evangelio, que se esfuerzan y que, como dicen muchas veces, cristianos que se han quitado la máscara. Cristianos auténticos en su naturaleza, que profesan lo que son en realidad sin temor alguno. Una iglesia auténtica es una real que se ha quitado las máscaras.
no andan en un carnaval tratando de mostrar lo que no somos. Es una iglesia que muestra la realidad de quienes son. Es una donde las personas se pueden sentir identificadas. Es una donde las personas pueden sentir esperanza y dicen, si esta persona está viviendo lo que está viviendo y lo pudo superar, entonces yo también. Si esta persona buscó de Dios, trató de poner en práctica las enseñanzas y le funcionó, entonces yo tengo esperanza para mi vida. Entonces esto es real. Pero para que la gente sea motivada, tiene que ver en sus cristianos la realidad de que Cristo verdaderamente transforma. Y esto se logra cuando la iglesia aprende a ser una iglesia real, una iglesia auténtica, no de máscara, sino que muestra realmente quién son, con sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Y hablando de fortalezas y debilidades, el apóstol Pablo, refiriéndose a la vida misma del creyente, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, él dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Yo ruego a Dios que la vida de Jesús se haga visible en mi vida, se haga visible en Idam, en cada uno de nosotros. Y que este mundo, más que nunca, debemos recordar, necesita ver una iglesia auténtica, una iglesia real, una iglesia que habla la verdad. Y en tercer y último lugar, quiero decirte lo siguiente. Una iglesia donde todos quieren ser parte es una iglesia que se ha convertido en una comunidad de gracia. Sí, una comunidad de gracia. Y la palabra gracia, dependiendo de su contexto donde se desarrolle, puede tener diferentes significados o aplicación. Muchas veces la palabra gracia puede referirse a las cualidades de una persona, que se hace agradable ante los demás. Es cuando decimos esta persona tiene gracia. Otras veces la palabra gracia tiene que ver con un don o con una concesión que se le da a alguna persona sin merecerla. Por ejemplo, cuando tú pagas algún plan de suscripción o un plan de internet y la empresa te regala 2 meses adicionales, tú dices, me dieron 2 meses de gracia. Pero también la palabra gracia en un sentido teológico se refiere al favor de Dios a la humanidad, pero este favor es un favor inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios se plació en derramarlo, y un ejemplo de gracia divina es la salvación por fe, que a través de la fe nosotros podemos alcanzar gracia, alcanzar salvación en Jesús. Un pasaje que nos da Pablo, Efesios 2:8, él dice, Dios los salvó por su gracia, recuerda, regalo no merecido. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Ahora, cuando yo me refiero a comunidad de gracia, yo me estoy refiriendo a una actitud que refleja las bondades de Dios. Ya que la palabra gracia en el idioma original, en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, se refiere a una disposición que nace de un corazón agradecido, a una forma de actuar, una manera de conducirnos a la forma en cómo nos podemos expresar con otras personas. Tiene que ver gracia con generosidad, pero también tiene que ver con simpatía de manera gratuita. Y una comunidad de gracia, una comunidad que comunica la gracia de Jesús, es alguien que está lleno de la bondad de Dios y la comunica abiertamente, por gracia. Como bien dice la Biblia, lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Y hablando un poco de la gracia de Dios y lo que nosotros como iglesia estamos llamados a dar a los demás, esa misma gracia, hay una historia, es la historia de Jesús con la mujer adúltera. Quizás es una historia popular, la han conocido, la han usado muchas personas, cristianos y no cristianos, pero es una historia que nos da mucho y nos enseña, o mejor dicho, nos ilustra la realidad de lo que es ser y lo que no es ser una comunidad de gracia. Pero quiero invitarte a que me puedas acompañar a leerlo. Esto está en Juan
capítulo 8, versículo del 3 al 11. Y dice la historia que mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usarlo en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Sabes una cosa? Pensando en esta historia y relacionándolo a lo que deberíamos ser nosotros como iglesia, una comunidad de gracia no utiliza a las personas. Vemos en la historia que estos escribas estudiosos de la ley y fariseos utilizaron a una mujer encontrada aparentemente en el acto del adulterio, la utilizaron para sus propósitos. Y una comunidad de gracia no utiliza a las personas, no se aprovecha de las fallas, de las grietas y de los pecados de los demás. ¿Para qué? Para sus propios beneficios. Una comunidad de gracia no utiliza la Biblia a su conveniencia. Estos hombres apelaron a una parte de la ley de Dios que decía que una persona que fuera encontrada adulterando, tenía que pagar con su vida. Utilizaron ese pasaje para tenderle una trampa a Jesús. ¿Por qué razón? Porque si Jesús, que en ese momento se presentaba como alguien de gran popularidad, hace un comentario afirmando que deberían ser castigados, a los ojos del público, del pueblo, sería considerado alguien carente de amor y misericordia, todo lo contrario a lo que Jesús estaba proyectando. Pero si Jesús decía luego que no se debería hacer, entonces se estaría metiendo en un gran problema. Entonces, una comunidad de gracia, quiero decirte, no se aprovecha de las personas, no se aprovecha de las fallas y pecados de los demás, no usa la Biblia a su conveniencia, que por cierto, en una ocasión, cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo quiso utilizar la Biblia, por cierto, la torció a su conveniencia para poder, ¿qué?, sabotear el proyecto de Dios con Jesús. ¿Recuerdas eso? Una comunidad de gracia no es malintencionada. Estas personas tenían una mala intención con Jesús. Querían encontrar un error para poder acusarlo y dejarlo en mal delante de todo el pueblo. Una comunidad de gracia no se cree más que los demás. Estas personas, como los fariseos, se creían superiores. Tenían un alto concepto muy elevado y eso es un error garrafal. Y muchas veces en las iglesias se puede cometer el error de pensar, o lamentablemente por experiencias o por una distorsión de la verdad, las personas pueden pensar que quien está en una iglesia se cree mejor, y eso es algo alejado de la verdad del evangelio. Y hay que tener cuidado también que una iglesia, una comunidad de gracia, más bien es todo lo contrario. Se hace sensible a la necesidad de las personas. Se hace sensible también a las fallas y a los desaciertos, porque de eso se trata. ¿La iglesia quién es? Personas con debilidades, con fallas, que han rendido su vida a Jesús, que han visto su pequeñez, pero también han visto la grandeza de Dios. Una comunidad de gracia es aquella que valora a las personas. Es aquella que no hace acepción de personas. Es aquella que antes de emitir algún tipo de comentario, primero se revisa, primero se examina y ve si realmente tiene las condiciones para poder hacer un comentario, cualquiera que sea. Una comunidad de gracia, una comunidad donde todos quieren ser parte, hace observaciones, ciertamente, porque hay que hacerlas, pero estas las hace con amor, con respeto
y con mucha gracia de Dios. Una comunidad de gracia siempre va a tener los brazos abiertos. Una comunidad de gracia siempre va a apuntar a la restauración. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús con esta mujer? ¿Dónde están las personas que te estaban condenando? No están, desaparecieron. Pero Jesús le dijo luego, ni yo te condeno. Que por cierto, Jesús tenía la autoridad para condenar. Pero la Biblia dice que Jesús vino a salvar, no a condenar, pudiéndolo hacer. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Pero me gusta mucho el cierre de la frase de Jesús, vete y no peques más. Jesús con esto le estaba diciendo, yo conozco tu vida, yo conozco lo que has hecho, yo conozco lo marcado que estás, yo conozco tus grietas, tus debilidades, tus fallas, tus pecados, pero continúa tu vida, pero no peques más. Prácticamente Jesús con este comentario le estaba diciendo a esta mujer, tienes una nueva oportunidad de cambiar tu vida, de corregir, de enmendar, de levantarte y ser una mejor versión de ti misma. Y de eso se trata la iglesia, que toda persona que llegue al encuentro de Jesús pueda saber que en Jesús hay una nueva oportunidad. Que nosotros como iglesia siempre tengamos un corazón parecido al de Jesús y que veamos a las personas como individuos que necesitan perdón, necesitan gracia, restauración y una nueva oportunidad, como tú y como yo, que todos los días necesitamos de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios para poder seguir adelante. Ya que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia debería comportarse como Jesús se comportaría en estos tiempos. Una iglesia que le duele el pecado ciertamente, que se sienta cuando alguien falle, pero que también sienta misericordia con el pecador. Una iglesia que sienta las caídas de su gente, pero también que sea capaz de sufrir por el perdido. Una iglesia que levanta, pero no una iglesia que hunda. Una iglesia que restaura, pero que no etiqueta. Una iglesia que busca a las ovejas perdidas y los lleva al encuentro con su Dios. Una que escucha, una que muestra interés, una que da esperanza, pero también que acompaña en el proceso de Dios con las personas. Una iglesia que hace de los demás una mejor versión de ellos. Como te dije la semana pasada, no digas, esto es la iglesia que yo quiero ver. Yo sí quisiera ver esto en las iglesias. Mejor di, esto es la iglesia en la que yo debo convertirme. Y lo último que quiero decirte es que una comunidad de gracia, una iglesia que muestra y vive la gracia de Dios, lleva a las personas hacia Jesús. No para que sean condenadas como lo hicieron estos fariseos cuando tomaron esta mujer tomada como adúltera y lo llevaron a los pies de Jesús para que Jesús lo condenara. No, una iglesia, una comunidad de gracia lleva a las personas a los pies de Jesús para que puedan recibir gracia y misericordia en el momento que más lo necesiten. Y esto me hace recordar aquel pasaje popular de Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde el escritor de Hebreos nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Es una invitación para ¿quiénes? Para todos. Acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. De eso se trata ser iglesia. De eso se trata ser una comunidad de gracia. Que lo escuchen a Él, que lo conozcan a Él y que puedan acudir con libertad y sin temor a esa fuente de gracia y misericordia que es Jesús. Y te lo vuelvo a decir, una iglesia donde todos quieren ser parte es una iglesia que habla la verdad. Que habla la verdad en amor. Con mucho amor, pero también es una iglesia auténtica, una iglesia real, sin máscaras, una iglesia que se esfuerza por vivir la realidad de ser una comunidad de gracia. A ese tipo de iglesias nadie pudiera alejarse de ella, más bien ser una iglesia con mucho magnetismo,
que atraiga una iglesia irresistible, una iglesia donde todos quieran ser parte. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente. El propósito número 1 de la iglesia de Dios es que sea un puente para que las personas conozcan a Dios, para que las personas se reconcilien con Dios y hagan de Jesús su Señor y Salvador. Y quiero invitarte hoy a que si tú hoy en este tiempo no le has entregado tu vida a Dios, no te has encontrado con Jesús, puedas hacerlo. Donde tú reconozcas a Jesús, reconozcas tu pecado y le digas: Señor, creo en ti, creo en el Evangelio, soy un pecador, necesito de tu gracia, quiero vivir para ti. Es una buena oportunidad para hacerlo. Si quieres hoy recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, quiero pedirte que allí donde estás, en una forma para concentrarte, puedas cerrar tus ojos y decirle estas palabras. Cierra los ojos y acompáñame y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que he estado apartado como una oveja perdida. En este momento me acerco a ti por la fe. Creo en ti, en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que moriste por mi pecado para salvarme, perdonarme y darme una nueva vida. Quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Hazme una nueva persona en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Me gustaría que me dejes un mensaje de texto compartiendo esta experiencia y deseo de corazón que Dios bendiga tu vida, Dios te guarde. Y si de corazón tú has hecho esta oración, quiero decirte: bienvenido a la familia de Dios. Para mí ha sido un privilegio compartir este tiempo y deseo y oro a Dios para que Él derrame sobre tu vida ricas y abundantes bendiciones. Para mí fue un placer compartir este tiempo contigo. Un abrazo y que sea hasta una próxima oportunidad. Saludos. Le damos gracias a Dios por su palabra y también le damos gracias por tu vida, porque pudiste permanecer aquí conectado, porque comentas, porque compartes y así otras personas también pueden recibir de su palabra. Yo soy Alberlin Paz y los acompañé durante este tiempo de transmisión. Será hasta otra próxima oportunidad y recuerden que en la Iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA.